20 datos sorprendentes sobre el Chevy Bel Air de 1957 que explican por qué este auto cromado se convirtió en un ícono del sueño americano. El primer dato seguramente no lo conocías. Acompáñame y descúbrelo. Número 20. La flota secreta del gobierno. En 1957, el gobierno de Estados Unidos encargó en secreto 500 Bel Air negros de 4 puertas para el FBI. Pero no eran autos normales. Cada vehículo tenía un compartimento oculto detrás del asiento trasero para guardar equipos de vigilancia, munición extra o documentos confidenciales. Estaba tan bien escondido que ni los concesionarios de Chevrolet podían encontrarlo sin instrucciones especiales. El Bel Air fue elegido porque era tan común en las calles que los agentes podían pasar desapercibidos. Lo llamaban esconderse a plena vista. Además, estos modelos especiales tenían chasis reforzados, suspensiones de alta resistencia y motores modificados para correr a alta velocidad por largos periodos. Cuando estos autos se vendieron en subastas del gobierno en los años 60, los nuevos dueños no sabían nada de los compartimentos secretos. Algunos los descubrieron años después al restaurarlos. Un coleccionista en Ohio incluso encontró documentos clasificados de 1958 sellados en plástico dentro del compartimento en 1992. Número 19. El color que nunca existió. El catálogo de Chevrolet de 1957 mostraba un color llamado turquesa jamaicana. Suena exótico, ¿verdad? Pero nunca llegó a producción. Ningún auto salió con ese color, aunque el código permaneció en la documentación oficial todo el año. Concesionarios y clientes quedaron confundidos y frustrados. La historia completa salió a la luz décadas después. Un diseñador de Chevrolet creó el color tras unas vacaciones en Jamaica, inspirado en las aguas del Caribe. Ejecutivos y marketing aprobaron la pintura, e incluso se mezcló y probó. Pero DuPont, el proveedor de pintura, descubrió que se degradaría a un verde feo en 6 meses de sol. En lugar de admitir el error, Chevrolet dejó el color en el catálogo, pero nunca produjo ningún auto con él. Hoy, restauradores han recreado el turquesa jamaicana con pigmentos modernos resistentes al sol. Se ha convertido en uno de los colores más buscados por los coleccionistas de Bel Air, aunque nunca existió oficialmente. Y este es solo el inicio, sigue viendo. Número 18. La luz secreta del maletero. Cada Bel Air de 1957 tenía una luz de maletero. Lo que pocos saben es que esta luz tenía un propósito oculto. Podía funcionar como bengala de emergencia en carretera. La luz tenía un filtro rojo abatible que convertía la bombilla blanca en una luz de advertencia. Incluso podía retirarse de su base y colocarse en la carretera con sus 6 pies de cable. Nunca se mencionó en manuales ni en publicidad, porque Chevrolet temía demandas si alguien resultaba herido. Solo los ingenieros y algunos trabajadores de fábrica lo sabían. El secreto salió a la luz en los años 60 cuando un exingeniero lo mencionó en una revista. Hoy, los coleccionistas valoran mucho los Bel Air que conservan el conjunto original con el filtro rojo intacto. Número 17. El desastre de la inyección de combustible. En 1957, Chevrolet ofreció inyección de combustible en el Bel Air, una tecnología revolucionaria que resultó ser un desastre. Solo 1.530 autos la recibieron. El sistema era tan complicado que la mayoría de los mecánicos no sabía cómo repararlo. Los manuales enviados por Chevrolet eran incomprensibles. Incluso requería un kit de herramientas que costaba más que lo que ganaba un mecánico en un mes. Además, era extremadamente temperamental, odiaba el frío, el calor y la humedad. Un día funcionaba perfectamente y al siguiente no arrancaba. Muchos dueños terminaron pagando para reemplazar la inyección por un carburador normal. Chevrolet eliminó la opción después de 1957. Hoy, los pocos Bel Air con inyección de combustible que sobreviven valen una fortuna. En 1957, los concesionarios no podían regalarlos. Pero espera, que lo que viene es aún más interesante. Número 16. El misterio de la radio canadiense. Si comprabas un Bel Air en Canadá en 1957,
Tu radio tenía un botón extra que los modelos estadounidenses no tenían. Un misterioso tercer botón marcado como CD. Ese misterioso botón CD no era para discos compactos. Esos no aparecerían hasta 25 años después. Entonces, ¿para qué servía? Para defensa civil. El gobierno canadiense exigía que todos los autos nuevos pudieran sintonizar frecuencias de emergencia especiales. En caso de desastre natural o ataque nuclear, las autoridades podían anular la programación normal de la radio. Lo curioso, el sistema nunca se llegó a implementar. Las frecuencias nunca se asignaron, la infraestructura nunca se construyó. Y aún así, las radios mantenían el botón CD. Muchos propietarios de Bel Air en Canadá pasaron años intentando descubrir su función. Lo presionaban y solo obtenían estática. Ni las tiendas de reparación ni los concesionarios tenían idea de qué hacía. La verdad salió a la luz en los años 80, cuando un funcionario retirado explicó el programa abandonado en un documental. Hoy, los Bel Air canadienses de 1957, con ese botón original, son muy buscados por los coleccionistas. Aunque nunca sirvió para nada. Número 15. Los fantasmas de la línea de ensamblaje. En la planta de Chevrolet en Baltimore, los trabajadores estaban convencidos de que la línea del Bel Air estaba encantada. Cada noche, a las 2:47 de la mañana, escuchaban un claxon sonar 3 veces desde el final de la línea, donde los autos esperaban la inspección final. El problema, esos autos no tenían batería, imposible que sonara. Los gerentes investigaron, pusieron guardias, llamaron ingenieros eléctricos, revisaron todo. Nada. El claxon continuaba, puntual, 3 pitidos. Y silencio. El misterio se resolvió en diciembre de 1957. Un trabajador encontró un viejo sistema de grabación promocional oculto en el techo, instalado meses antes para un recorrido de concesionarios. Nadie lo había apagado. El temporizador estaba programado a las 2:47 porque era la hora en que el grupo de visitantes llegaba allí. El claxon fantasma no era más que una grabación olvidada. Número 14. El escándalo del calefactor. El calefactor del Bel Air de 1957 tenía un secreto peligroso. Chevrolet probó un núcleo de calefactor más eficiente. Demasiado eficiente. Se calentaba tanto que literalmente cocía el anticongelante, convirtiéndolo en una pasta espesa y pegajosa con olor a malvavisco quemado. Esto obstruía el sistema de enfriamiento, provocando sobrecalentamientos y fallas en radiadores. Chevrolet negó el problema durante meses, culpando a los clientes y a los mecánicos. Mientras tanto, los concesionarios reemplazaban radiadores sin parar. Algunos autos pasaron por 3 en su primer año. El olor era tan característico que los mecánicos podían diagnosticarlo a distancia. En 1958, Chevrolet emitió un boletín técnico admitiendo la falla y ofreciendo reemplazos gratuitos, sin anuncio público ni retiro oficial. Hoy, los núcleos originales son casi imposibles de encontrar, porque casi todos fueron reemplazados. Número 13. El error en los colores. El Larks Blue era uno de los colores más populares del Bel Air de 1957, pero la mitad de los autos pintados así eran en realidad Harbor Blue, y nadie se dio cuenta durante meses. El error vino de las tarjetas de códigos de pintura enviadas a los concesionarios. Larks Blue y Harbor Blue estaban intercambiados. Pedías uno y recibías el otro. Los colores eran similares, así que pocos se quejaron. Lark tenía un tinte púrpura, Harbor uno verde. El error se descubrió cuando un concesionario recibió 2 autos supuestamente idénticos que claramente eran diferentes. Chevrolet investigó y simplemente corrigió el código sin anunciar nada. Hoy, para confirmar el color real de un Bel Air de 1957, debes revisar la hoja de construcción de fábrica, si puedes conseguirla. Pero espera, que lo que viene es aún más interesante. Número 12. El mensaje secreto del velocímetro. El velocímetro del Bel Air de 1957 llegaba hasta 120 millas por hora. Optimista para un auto que apenas alcanzaba 95.
Pero lo extraño no eran los números, sino un mensaje diminuto a las 100 millas por hora. Slow down. Reduce la velocidad. Solo algunos autos lo tenían, construidos entre marzo y mayo de 1957 en la planta de Flint, Michigan, los martes y jueves. La explicación. Harold Patterson, un trabajador de la línea, lo añadía como su cruzada personal para salvar vidas después de perder a su hijo en un accidente de alta velocidad. Los supervisores lo descubrieron, pero dejaron que continuara. Chevrolet nunca se enteró. Hoy, los Bel Air con estos velocímetros son muy valorados por los coleccionistas y se conocen como Harold Cars. Número 11. La cápsula del tiempo en la guantera. Chevrolet decidió esconder cápsulas del tiempo en algunos Bel Air al azar. Nadie sabía nada, ni concesionarios ni clientes. Las cápsulas eran pequeñas cajas de metal soldadas dentro de la guantera, ocultas. Cada una contenía una carta del diseñador principal, $1 de plata y predicciones sobre cómo serían los autos 50 años después. Aproximadamente 500 autos las recibieron, con la idea de revelarlas en 2007, el 50 aniversario del Bel Air. Pero Chevrolet se olvidó. Los ejecutivos que lo sabían se retiraron. La documentación se perdió. Se redescubrieron en 2003, cuando un restaurador encontró una mientras reconstruía una guantera. Publicó la noticia y pronto otros propietarios comenzaron a buscar. Hasta ahora se han hallado unas 40 cápsulas. Las predicciones eran hilarantemente equivocadas. Autos nucleares, voladores y autónomos. Bueno, acertaron 1 de 3, más o menos. Número 10. El ovni en la planta de ensamblaje. El 15 de octubre de 1957, el segundo turno de la planta de Chevrolet en Janesville, Wisconsin, vivió algo que oficialmente nunca ocurrió, a las 8:37 de la noche. Mientras los trabajadores ensamblaban Bel Air, todas las luces de la planta se atenuaron de repente. A través de los tragaluces, vieron un enorme objeto circular flotando sobre la línea de ensamblaje. Era silencioso, metálico y gigantesco, del tamaño aproximado de un campo de fútbol. Durante 4 minutos, todo el equipo eléctrico falló. Antorchas de soldadura chispeaban, pistolas de pintura se activaban solas y la cinta transportadora se movía hacia atrás. Luego, el objeto se elevó y desapareció. Cuando volvieron las luces, todos los autos en la línea, unos 30, tenían sus radios sintonizadas misteriosamente en 88.7 FM, sin estación alguna en 500 millas a la redonda. La gerencia ordenó silencio absoluto y amenazó con despido. El informe oficial habló de interferencia eléctrica por tormenta, aunque esa noche el cielo estaba completamente despejado. Número 9. La maldición de las celebridades. En 1957, un número inusual de celebridades que murieron poseían un Bel Air. No fue por accidentes automovilísticos, ataques al corazón, accidentes aéreos, ahogamientos, suicidios e incluso un asesinato sin resolver. Lo curioso, todos compraron sus autos en el mismo concesionario, Sunset Chevrolet, en Los Ángeles. En 1957 vendieron Bel Air a 17 figuras de Hollywood y, al final de 1958, 5 de ellos habían muerto. La historia iba a ser investigada por el Los Angeles Times, pero desapareció misteriosamente y el reportero renunció al periodismo. Algunos clientes intentaron devolver sus autos, pero el concesionario se negó. El gerente de ventas, Vincent Córdoba, desapareció en enero de 1958. Su Bel Air apareció al fondo de Mulholland Drive, pero su cuerpo nunca fue encontrado. El concesionario cerró 6 meses después y hoy es un estacionamiento. Nadie habla de la maldición de Sunset Chevrolet. Pero espera, que lo que viene es aún más interesante. Número 8. La pintura que cambia de color. Algunos Bel Air de 1957 parecen mágicos. Cambian de color según la temperatura. India Ivory se vuelve rosado en días calurosos. Onyx Black adquiere un tinte púrpura con frío y Colonial Cream se torna verdoso en alta humedad.
GM decía que era imposible, pero cientos de propietarios lo documentaron. En 1991, Richard Kellerman, del MIT, investigó 17 autos y descubrió la razón. Un aditivo experimental termocrómico en la pintura que Chevrolet nunca sabía que estaba allí. El error ocurrió en la fábrica de DuPont y afectó 3.000 galones de pintura usados en Bel Air, fabricados en abril y mayo de 1957. Hoy, estos autos se llaman camaleones y son muy buscados por los coleccionistas. Número 7. Radios y números secretos. Si tenías un Bel Air con radio Wonderbar, podías captar uno de los secretos más extraños de la Guerra Fría. Entre las 2 y 4 a.m., algunas radios captaban transmisiones con números repetidos durante horas, 74926, una y otra vez. No eran estaciones normales, solo la Wonderbar podía detectarlas, gracias a su sintonización automática. Eran mensajes cifrados para agentes de la CIA. Nadie sabe exactamente por qué estas radios eran tan eficaces, aunque algunos creen que GM fue solicitada para fabricar radios capaces de recibir esas señales. Número 6. La secuencia de VIN. Maldita Chevrolet tuvo que saltarse una secuencia completa de VIN del Bel Air de 1957. Del B57, C13000 al B57, C13999, 10.000 números omitidos. Oficialmente fue un error administrativo, pero los trabajadores cuentan otra historia. El primer auto de esa secuencia salió un viernes 13 de junio de 1957. Horas después, 3 trabajadores sufrieron accidentes y el auto presentó múltiples fallas. Motor gripado, transmisión rota, paneles desalineados. Los autos siguientes también tuvieron problemas. Después de 17 autos, la gerencia destruyó todas las placas de VIN y avanzó 10.000 números. Compraron los 17 autos y los trituraron. Oficialmente nunca existieron, pero los registros demuestran lo contrario. Número 5. El asistente automático de maletero. Antes de los memes del Trunk Monkey, Chevrolet creó un prototipo real para el Bel Air, un brazo mecánico que organizaba el equipaje automáticamente, detectaba tamaño y peso y colocaba todo de manera óptima. Incluso podía recuperar objetos bajo comando. GM gastó más de $2 millones en 5 prototipos, probándolos durante 6 meses. Funcionaba, más o menos. El problema: el brazo se volvía loco, lanzando maletas como un gorila enfadado. Un auto de prueba lanzó una bola de boliche por la ventana. Otro aplastó una docena de huevos hasta que el olor nunca desapareció. La gota que colmó el vaso fue cuando, durante una demostración ante ejecutivos, el brazo agarró la peluca del presidente de GM y la destruyó frente a todos. Horror total. Número 4. La pintura que mataba Tropical Turquoise era uno de los colores más vibrantes del Bel Air 1957 y también uno de los más peligrosos. Como muchas pinturas de la época, contenía plomo, pero esta tenía un extra mortal. Con el tiempo, su pigmento producía un polvo finísimo altamente tóxico. Los trabajadores de talleres que lijaban estos autos comenzaron a enfermarse. Dolores de cabeza, náuseas, pérdida de memoria. Algunos desarrollaron problemas neurológicos graves, y un pintor en Nueva Jersey incluso quedó ciego. Para 1959, las aseguradoras se negaban a cubrir talleres que trabajaran con este color. Los concesionarios ofrecían repintar los autos gratis solo para quitárselos de encima. Chevrolet nunca lo reconoció públicamente, aunque documentos internos mostraron que sabían del riesgo antes de que los autos salieran de fábrica. Calculaban que tomaría entre 5 y 7 años para que la pintura se volviera peligrosa, tiempo que consideraron aceptable. Hoy, restauradores tratan estos autos como materiales peligrosos, respiradores completos, entornos sellados, y algunos directamente se niegan a trabajar con ellos. La EPA incluso clasifica esta pintura como material peligroso, siendo la única pintura de auto con esa distinción. Pero espera, que lo que viene es aún más interesante. Número 3. Los mensajes secretos en los motores. Al reconstruir motores del Bel Air de 1957, algunos mecánicos se toparon con algo que parecía imposible: mensajes escondidos en las entrañas del bloque. No eran grabados hechos a mano ni marcas superficiales de taller.
Estaban fundidos directamente en el metal, como si hubieran nacido con el motor mismo. Los textos variaban enormemente. A veces eran simples nombres y fechas, recuerdos personales que tal vez solo tenían sentido para quien los escribió. Otras veces, frases enigmáticas como "Heaven Can Wait" o "Remember the Alamo" aparecían como si fueran declaraciones ocultas. Incluso llegaron a encontrarse poemas enteros, pequeños lamentos sobre amores perdidos, destinados a permanecer invisibles para casi todos. El detalle más sorprendente es que no todos los motores los tenían. Aparecían en aproximadamente uno de cada 157. Y siempre estaban ocultos bajo el múltiple de admisión, en un lugar donde nadie podría leerlos sin desarmar todo el conjunto. Eran mensajes destinados al olvido, pero con la esperanza de ser descubiertos algún día. La explicación más aceptada apunta a los trabajadores de la fundición de Tonawanda, en Nueva York. Al parecer, algunos modificaban los moldes de arena por iniciativa propia, añadiendo frases personales, notas de amor o recuerdos de amigos caídos. Era un acto de rebeldía silenciosa, o quizás simplemente de humanidad, en medio de la rutina de producción en masa. La gerencia, o bien nunca lo descubrió, o decidió mirar hacia otro lado. Lo cierto es que la práctica continuó durante todo 1957 y se detuvo de manera abrupta en 1958, cuando llegó una nueva administración más estricta. Oficialmente, Chevrolet niega por completo la existencia de estos mensajes. Sin embargo, los coleccionistas han documentado cientos de casos, lo que convierte a estos motores en auténticos objetos de culto. Hoy en día, encontrar un Bel Air de 1957 con uno de estos mensajes secretos es como hallar un tesoro escondido. No solo se trata de un auto clásico, sino de un testimonio humano grabado en hierro, un recuerdo silencioso que sobrevivió al paso del tiempo. Número 2. La conexión soviética. En los años más tensos de la Guerra Fría, cuando todo contacto entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba bajo una lupa implacable, ocurrió algo que aún hoy parece sacado de una novela de espionaje. Contra todo pronóstico, 12 flamantes Chevrolet Bel Air de 1957 terminaron rodando en suelo soviético. El detalle más intrigante es que aquello no debería haber sido posible. La exportación de automóviles estadounidenses hacia países comunistas estaba estrictamente prohibida, tanto por leyes internas como por presiones diplomáticas. Sin embargo, los Bel Air aparecieron en Moscú como si hubieran atravesado las fronteras del mundo invisible. La CIA, sorprendida por la noticia, reconstruyó la operación y descubrió un plan de contrabando digno de una película. Los autos fueron comprados legalmente en Norteamérica a través de una empresa fantasma registrada en Canadá. De allí se enviaron discretamente a México, donde se les asignó nueva documentación. El siguiente paso fue embarcarlos en un buque panameño que los transportó hasta Cuba. Finalmente, desde La Habana cruzaron el Atlántico rumbo a la Unión Soviética. Cada movimiento había sido calculado para borrar sus huellas. Pero lo más sorprendente no era cómo habían llegado, sino para qué. Los soviéticos no buscaban los Bel Air por su ingeniería ni por sus piezas, su interés era simbólico. Los exhibieron en plazas y ferias, rodeados de carteles que los presentaban como la muestra perfecta del exceso capitalista. Cromados brillantes, asientos acolchados, radios con detalles de lujo. Eran, según la propaganda oficial, la prueba de una sociedad obsesionada con lo superficial. Solo que la estrategia salió mal. En lugar de provocar rechazo, los ciudadanos soviéticos quedaron fascinados. Para ellos, los Bel Air no eran decadencia, sino promesas de modernidad. Esos autos representaban un futuro brillante, colorido, muy diferente al gris cotidiano de la URSS. La gente se agolpaba para verlos, soñando en silencio con tener uno. El entusiasmo fue tan grande que el gobierno decidió retirar los autos de la vista pública. Oficialmente se dijo que habían sido destruidos para evitar contaminar el espíritu socialista. Pero aquí empieza la parte más misteriosa. Coleccionistas occidentales que viajaron a Rusia en los años 90 reportaron haber visto Bel Air de 1957 en colecciones privadas, con historiales de propiedad incompletos y procedencia sospechosamente oscura. ¿Fueron realmente destruidos aquellos 12 Bel Air?
o algunos terminaron ocultos en garajes secretos de la élite soviética. El misterio aún persiste, y para los coleccionistas de hoy, encontrar uno de esos autos sería como descubrir una reliquia de la Guerra Fría. Número 1. El auto que predijo la muerte de su dueño. Entre todas las leyendas que rodean al Chevrolet Bel Air de 1957, ninguna es tan inquietante como la de William Brennan, un hombre común de Pittsburgh, cuya vida quedó marcada por un extraño presagio. En septiembre de 1957, Brennan adquirió un reluciente Bel Air rojo con blanco, recién llegado al concesionario local. Todo parecía normal, excepto por un detalle. El odómetro estaba detenido en un número muy peculiar, 37.429. El vendedor le explicó que se trataba de un defecto menor y se ofreció a repararlo, pero Brennan, casi divertido, se negó. Le gustaba la idea de que el auto tuviera un número grabado para siempre, como si lo hiciera único. Durante 3 meses manejó su Bel Air sin incidentes, orgulloso de su compra. Pero el 29 de diciembre, mientras conducía por una avenida concurrida, sufrió un ataque al corazón. A duras penas alcanzó a detener el coche al costado de la vía, antes de desplomarse sobre el volante. Cuando la policía llegó, encontró algo que parecía imposible. El odómetro, que nunca había funcionado, ahora marcaba 37.429.9. Esa fracción de milla no podía haberse registrado de ninguna manera. El mecanismo estaba roto, físicamente incapaz de avanzar. Y, sin embargo, allí estaba, como si el auto hubiese dado su último respiro junto a su dueño. La coincidencia se volvió aún más escalofriante con el reporte forense. El certificado de defunción de Brennan registraba la hora exacta de su muerte: 3 horas, 47 minutos y 29 segundos de la tarde. Los mismos números que habían estado grabados en el odómetro desde el primer día. Su viuda, impactada, nunca vendió el Bel Air. Lo mantuvo guardado durante décadas, convencida de que el coche había intentado advertirle a su esposo de su destino. Aseguraba que, aunque el odómetro permanecía inmóvil, en algunas noches silenciosas podía escucharse un tenue clic, como si el mecanismo tratara de moverse una vez más. Para algunos, es solo una serie de coincidencias improbables. Para otros, es prueba de que los objetos pueden guardar secretos insondables, incluso presagiar la muerte de quienes los poseen. Lo cierto es que el Bel Air de William Brennan se convirtió en una de las historias más inquietantes asociadas al mítico modelo de 1957, un auto que, de alguna manera, pareció saber el final antes que su propio dueño. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.